Bien, estoy ya aquí en el PDF. La sección 7.5 es inferencias de la función de regresión, inferencias de las estimaciones de la función de regresión. Una vez un investigador está satisfecho con el modelo de regresión, el ajuste de modelo de regresión, se podría utilizar para resolver dos problemas de predicción, sea z sub 0', el vector 1, z sub 0, 1 hasta z sub 0r, valores seleccionados de las variables predictoras. Entonces, z sub 0 y beta sombrero, perdón, quiero ver lo que vimos ayer, ¿no? Si, está, si es de 6, era 7 6, perdón. 7 6 y parte de los 7 7 es lo que vamos a ver hoy. Chequeo del modelo y otros aspectos de la regresión. Se ajusta el modelo, asumiendo de que el modelo es correcto, tenemos que utilizar los estimadores de la función de regresión para hacer inferencias. Por supuesto, es imperativo examinar qué tan adecuado es el modelo antes de estimar la función, eh, como parte permanente de la toma de decisiones del aparato de toma de decisiones. Entonces, tenemos que el modelo tiene cierto nivel de ajuste, pero queremos tener un mayor nivel de seguridad de que en efecto, eh, que si lo vamos a hacer una parte integral de nuestra toma de decisiones, que pues está suficientemente validado. Por ejemplo, nosotros podríamos tomar en cuenta, por ejemplo, la predicción de si es necesario, bueno, inventario, ¿verdad? En la parte de inventario. Entonces, ciertamente necesitaríamos un nivel bastante robusto porque nos estaría indicando que tantos artículos comprar de eh, determinado tipo. Y eso es bastante delicado. Es un modelo que tiene que revisarse realmente continuamente. Las instituciones financieras también revisan sus modelos con recurrencia. Aunque no estoy seguro aquí en El Salvador, yo entiendo que ya hay cierto nivel un nivel de sofisticación un poquito más alto en los bancos principales, pero no en las cooperativas. Eh, en términos de tener gente especializada en riesgos, ¿verdad? Incluso matemáticos, y esa es parte de la idea de eh, por qué impulso matemática financiera, porque, bueno, pueden ver cuántas cooperativas, cuántas instituciones financieras existen aquí en El Salvador. Entonces es un campo bastante fértil eh, para los matemáticos, pero lastimosamente la currícula no está orientada a eso. Eh, si lo modificáramos para orientarlo a eso, realmente podríamos tener hasta falta de personas en matemática, estadística para este tipo de trabajos y buenos empleos con excelentes salarios. Bueno, entonces toda la información muestral al cual le hace falta ajuste se contiene en los residuales. Bueno, cada uno de los residuales es la observación, ¿verdad? Menos el monto predecido. Que en términos matriciales lo escribimos como parte de la matriz H, un I menos H, la identidad, ¿verdad? No es esta matriz de H, que es la matriz de, bueno, apalancamiento es lo que hay yo de traducción, pero es un poco raro ocupar esa palabra por Y. Si el modelo es válido, cada uno de estos residuales, sigma epsilon sub j sombrero, es un estimador de los errores epsilon sub j, el cual se asume
que es una variable normal aleatoria con promedio cero y varianza sigma cuadrado. A pesar de que los residuales sigma sombrero tienen valor esperado a cero, su matriz de covarianza es sigma cuadrado por la identidad menos z por z transpuesta z inversa por z transpuesta, igual a sigma cuadrado por 1 menos la matriz H, que no es diagonal. Si no estuviera H, sería diagonal. Los residuales tienen varianzas desiguales y correlaciones distintas de cero. Afortunadamente, las correlaciones usualmente son pequeñas y las varianzas son casi iguales. Pero de todas formas hay que investigar esa matriz H, ¿verdad? Ya que los residuales epsilon sombreado tienen covarianza, matriz de covarianza sigma cuadrado por I menos H. Las varianzas de epsilon sub j pueden variar fuertemente si los elementos de la diagonal de H, que son los apalancamientos H sub JJ, son sustancialmente diferentes. Entonces, eso, el apalancamiento es un tema, lastimosamente no hallé una, en términos estadísticos, si esta es la traducción apropiada. Revisé los otros textos en español, no veo ahí el, no veo ahí ¿cómo se llama? Una palabra, incluso en Wikipedia a veces que aparecen otros idiomas, ¿verdad? Pero no solo el español. Lastimosamente eso pasa en muchas áreas, ¿verdad? De que están eh, artículos de muchos temas, pero no aparece el que está en español. Que apalancamiento le vamos a llamar, pero apalancamiento, por ejemplo, si nosotros queremos mover una parte pesada, ¿verdad? Algo que sea pesado, entonces nosotros podemos ocupar como una piedra y poner ahí un pedazo de madera para apalancar, o sea, utilizar eso como ayuda para poder hacer el movimiento que nosotros queremos. Apalancar en términos financieros es básicamente obtener un préstamo con la tasa más baja posible para seguir invirtiendo, por ejemplo. Entonces, en términos financieros, en términos de inversión en bolsa, esto es bien, bien común, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tengo una cuenta en eToro y ahí dice qué nivel de apalancamiento quiero. 1x si no pido prestado para comprar una acción, ¿verdad? Podría ser de que quiero comprar, bueno, ahí también se pueden acciones fraccionarias, ¿verdad? 0.5 acciones de, no sé, MicroStrategy. O pongamos otra, McDonald's, aunque creo que las acciones de McDonald's están un poco altas. Pongámosle que es una acción, vaya. Compro una acción de McDonald's. eh, y si lo hago totalmente con mi dinero, es el apalancamiento 1x. Si ahora pido prestado para comprar una segunda acción, entonces el apalancamiento es 2x. Si pido prestado más dinero para comprar 3 acciones, el apalancamiento es 3x. Entonces, en cripto tenemos apalancamientos bastante exagerados porque en ciertos exchanges para ciertos productos tenemos apalancamientos de 20x, 50x y a veces hasta de 100x. Esto es altamente arriesgado. Sí, yo he ocupado apalancamiento de 2x en el pasado y la verdad que eh, pues es mejor tener experiencia en la bolsa antes de hacer un apalancamiento. Ahora veamos en estadística, ¿verdad? En estadística y en particular en análisis de regresión, el apalancamiento es una medida de qué tan lejos los valores de la variable independiente de una observación están de aquella de las otras observaciones. Así que no estoy seguro si realmente apalancamiento será la mejor palabra. ¿Qué podría, cómo podría estar relacionado esta palabra? Bueno, ahí si alguien haya
una palabra más adecuada, ahí lo envía por WhatsApp y ahí le doy un punto extra. Entonces, eh, ¿qué tan lejos dice la variable independiente, los valores de la variable independiente de una observación están de las otras observaciones? Algo así como los datos atípicos, está relacionado a los datos atípicos. Eh, no puedo descartar, tampoco afirmar que realmente esta es la palabra más adecuada. Consecuentemente, muchos estadísticos prefieren diagnosticar gráficamente basados en los residuales eh, de la atención, utilizando los residuales de los cuadrados de los promedios S cuadrado como un estimador de sigma cuadrado. Tenemos varianza eh, estimada, sombrero, ¿verdad? En epsilon sub j sombrero igual a S cuadrado por 1 menos H sub doble J. Y atención, pues, bueno, normalizados. Realmente aquí serían, en vez de normalizados, normalizados bajo la distribución T-Student, ¿verdad? No sé cómo dirían eso en español. Eh, estudiantizados, estudiantizados, o sea, así como normalizados, pero en vez de una distribución normal, es una distribución T-Student. Entonces tenemos aquí epsilon sub j estrella sombrero igual a epsilon sub j sombrero entre raíz de s cuadrado por 1 menos h sub doble j. Esperamos que los residuos estudiantizados aproximadamente tengan dibujos independientes de una distribución normal 0,1. Algunos paquetes de software van un paso más adelante y estudiantizan epsilon sub j sombrero utilizando la varianza estimada borrar 1, ese cuadrado de j. ¿Cuál es el residual, el cuadrado de los residuales promedio cuando la j observación se bota del análisis o se ignora, ¿verdad? Los residuales deberían ser graficados en varias formas para detectar probables anomalías. Para propósitos de diagnósticos generales, los siguientes gráficos son útiles. Número 1, graficar los residuales de epsilon sub j sombrero contra los valores predecidos y sub j sombrero, ¿verdad? Entonces, aquellos datos que estén salidos de la suposición del modelo típicamente se indican por dos tipos de fenómenos, ya sea una dependencia de los residuales en el valor predicho o que la varianza no es constante. Y aquí tenemos las 4 opciones que podrían pasar. En este caso, nosotros vemos que, no, que hay una correlación entre Y sombrero y epsilon sombrero. Hay una correlación fuerte, lineal. Por lo tanto, nosotros podríamos ver de que no tenemos una distribución normal en los errores estimados. En este caso, nosotros vemos que a medida que aumento el valor de mi predicción, mayor es la dispersión que yo tengo para mis errores estimados. Aquí lo grafican versus una variable en particular y esto pues podría ser una buena idea en el sentido de que sí, esto demuestra que Z1 no es suficiente para poder no me da la distribución apropiada de epsilon sombrero, la cual es esta, ¿verdad? Que, en la cual simplemente hay ruido, ¿verdad? Este es ruido blanco, hay una distribución uniforme de estos errores estimados y no hay ningún tipo de correlación. Quizás estas rectas están de más, podrían haber puntos aquí afuera incluso, y eso sería lo más apropiado, ¿no?
No sé por qué, bueno, le han puesto esto quizá para indicar de que esa debe ser la tendencia, pero realmente podrían haber puntos aquí arriba, claro que quizá con menos, más escasos, ¿verdad? Podría ser más escaso. Entonces ahí están los cuatro casos. En el Literalab, por ejemplo, esto se ilustra en la primera opción, cuando los cálculos numéricos son incorrectos, puede ser, o que beta sub 0 se omitió en el modelo. Entonces, puede ser eso, ¿verdad? Varianza no es constante, es decir, de que va aumentando. El patrón de los residuales podría ser como un embudo, en forma de embudo, de tal forma que hay una mayor variabilidad para Y sombrero grande y variabilidades para Y sombrero pequeño. Si este es el caso, las variaciones del error no son constantes, las transformaciones de el enfoque de mínimos cuadrados ponderados se requieren. Esto podría ser interesante. Solo hemos visto mínimos cuadrados, pero no mínimos cuadrados ponderados. Luego en el último dice que los residuales forman una banda horizontal. Esto es ideal e indica varianzas iguales y que no dependen de Y, sombrero. En el número 2, graficar los residuales en contra de una variable predictor como Z sub 1 o productos de variables predictoras como Z1 cuadrado o Z1 por Z2. Un patrón sistemático en estas gráficas si quieren la necesidad para más términos en el modelo. La situación se ilustra en 712. Entonces, que hay una dependencia, ¿verdad? Con uno de ellos y que se necesitan otros. Y luego gráficas QQ o histogramas. Aparecen los errores, tener distribución normal. Para para responder esta pregunta, los residuales epsilon sub j sombrero o epsilon sub j estrella sombrero, que son los estudiantizados, ¿verdad? Pueden ser examinados utilizando las técnicas que se discutieron en el capítulo 4. Las gráficas QQ, histogramas y los diagramas de puntos nos ayudan a detectar la presencia de observaciones inusuales o salidas severas de la normalidad que podrían requerir atención especial en el análisis. Si n es grande, las salidas menores de la normalidad no afectarán de mayor forma las inferencias de beta. También podemos graficar los residuales contra el tiempo. La suposición de la independencia es crucial, pero es difícil de revisar. Si los datos están en forma cronológica, una gráfica de los residuales versus el tiempo podría revelar un patrón sistemático. Una gráfica de la posición de los residuales en el espacio podría también revelar las disociaciones entre los errores. Por ejemplo, los residuales que incrementan sobre el tiempo indican una dependencia positiva fuerte. Una prueba estadística de independencia se podría construir de la primera autocorrelación. Entonces aquí tenemos los sumatorios de los epsilon sub j sombrero cuadrado menos 1 entre la sumatoria de los de todos ellos, ¿verdad? Perdón, aquí está, es epsilon sub j sombrero por epsilon sub j menos 1 sombrero, sumatorio, entre los epsilon sub j sombrero cuadrado de los residuales de los periodos adyacentes. Aquí son periodos adyacentes. Una prueba popular está basada en el estadístico que está acá, ¿verdad? Que es igual a 2 por 1 menos R1 y se llama eh, la prueba de Durbin-Watson. Gráficas residuales. 3 gráficas residuales para los datos de las computadoras se discuten en el ejemplo 7.6 y se muestran en la siguiente figura. Un n igual a 7 es muy pequeño para permitir
una, eh, pues hacer una valoración definitiva. Sin embargo, parece de que las suposiciones de la regresión son factibles. Entonces, de alguna forma, nosotros vemos de que pues, la dispersión se parece un poco aquí al de literal D. Entonces, pues, pues más o menos, ¿verdad? Si varias observaciones de las respuestas se disponen para los mismos valores de las variables predictoras, entonces una prueba formal para la falta de ajuste se puede llevar a cabo. Aquí dice una prueba de puro error, falta de, ¿cómo se llama? De ajuste. Bueno, hablamos un poco más del leverage, del apalancamiento y la influencia. A pesar de que un análisis residual es útil para valorar qué tan ajustado está un modelo, las salidas de la regresión del modelo usualmente están escondidas en el proceso de ajuste. Por ejemplo, hay muchos datos atípicos que en cualquiera de las respuestas o variables explanatorias aplicativas que pueden considerar, pueden tener un efecto considerable en el análisis, sin embargo, no son fácilmente detectables para, para un examen de gráficas residuales. De hecho, esos datos atípicos podrían determinar el ajuste. Y esto es problemático, ¿verdad? Porque no queremos que los datos atípicos nos afecten el ajuste o que nos afecten lo menos posible. Los apalancamientos H sub JJ, el JJ elemento diagonal DH, se puede interpretar de dos formas relacionadas. Primero, el apalancamiento está asociado con el J dato, la J medida en el espacio de las variables explicativas. ¿Qué tan lejos de la J observación está de las otras observaciones n-1? Para una regresión lineal simple con una variable explicativa z, pues tenemos esta expresión para h sub jj. El promedio de los apalancamientos dice que es R más 1 entre n y está como ejercicio 7.8. Vamos a ver, nada más quiero revisar rápidamente si ese ejercicio es sencillo, porque me parece que no es muy complicado. Me parece que no es muy complicado, solo que aquí ponen como variable muda J y aquí ponen J arriba. Aquí hay un pequeño error. Debería poner otra letra, L por ejemplo, para eliminar confusiones, ¿verdad? Para eliminar confusiones. Pero al final, si yo sumo las, sí, yo creo que ese ejercicio es un poco fácil, solo se hace la suma y se combina R entre N, R más 1 entre N. Y al final el promedio. Sí, me parece que es fácil ese ejercicio. Segundo, el apalancamiento H sub doble J es una medida que tan fuerte jala eh, un caso único que ejerce en el ajuste. El vector de valores predecidos es Y sombrero igual a Z por B sombrero igual a pues esta expresión que habíamos visto por H por Y, donde el J fila expresa
los valores ajustados y su J sombrero en términos de las observaciones de esta forma. Dado que todos los otros valores de Y se pueden mantener fijos, entonces el cambio en Y sub J sombrero es igual a H sub doble J, el cambio en Y sub J. Los apalancamientos son grandes relativos a los otros H sub JK, entonces Y sub J sería un contribuyente mayor a los valores predictores Y sub J sombrero. Observaciones que significativamente afectan las inferencias se obtienen de los datos, se dicen que son influenciales. Métodos para valorar la influencia son típicos basados en los cambios en los vectores de los parámetros, de las estimaciones de los parámetros B sombrero, beta sombrero, cuando las observaciones se borran. Gráficas basadas en el apalancamiento de influencia y sus usos en probar diagnósticos de regresión, de modelos de regresión, se describen en en esa bibliografía. Estas referencias se recomiendan para cualquiera que se involucre en un análisis de modelos de regresión. Si después de las pruebas de diagnóstico no hay violaciones serias a las suposiciones detectadas, entonces podemos inferir acerca de beta y el futuro de valor de Y con algo de seguridad de que no vamos a ser engañados. Problemas adicionales en regresión lineal. Brevemente vamos a discutir varios aspectos importantes de la regresión que merecen y reciben tratamientos extensos en textos que están devotados al análisis de regresión. Por ejemplo, seleccionar las variables predictoras de un grupo grande, de un conjunto grande. En la práctica, usualmente es difícil para formular una regresión apropiada, una función de regresión inmediatamente. ¿Cuáles variables predictoras deberías incluir? ¿Cuál, cuál debería, cuál forma debería tener la función de regresión? Cuando listas las variables predictorias, y estas son muchas, no todas las variables se pueden incluir en la función de regresión. Técnicas y programas computacionales diseñados para seleccionar el mejor subconjunto de predictores ya están disponibles. Los mejores intentan todos los subconjuntos, solo Z1, solo Z2, solo Z1 y Z2 y así, ¿verdad? El problema de hacer eso es que tendríamos cerca de 2 a la R más 2 a la R opciones. Y si R es grande, entonces hay muchos modelos que habrían que probar. Pero aquí tenemos otras metodologías que podrían ser más rápidas. La mejor escogitación se decide al examinar algún criterio, al examinar cantidades como el R cuadrado. Sin embargo, R cuadrado siempre incrementa con la inclusión de variables predictoras adicionales, a pesar de que el problema puede ser solucionado al utilizar R cuadrado ajustado, es decir, 1 menos R cuadrado por N menos 1 entre N menos R menos 1. Un mejor estadístico para seleccionar las variables parece ser la estadística de Madoff CP. Entonces, pues claro, si yo añado más variables, pues el R cuadrado incrementa. Entonces necesitamos ocupar bueno, en este cuadro es R cuadrado barra, ¿verdad? En el cual si ocupo más variables, no necesariamente ese R cuadrado aumenta. Entonces, ese es un modelo, esta es una opción más justa para poder tomar en cuenta qué variables ocupar, ¿verdad? Porque si no, mejor las ocupo todas. Lo más probable es que me dé el mejor R cuadrado, pero probablemente solo son 3 de 10, por ejemplo. Entonces,
Pero si al incluir más variables obtengo un mejor R cuadrado, mejor ocupo algo que al ocupar más variables haya un término de penalización, por ejemplo, el cual se ve en este R barra cuadrado. Pero aquí nos presentan también la estadística de MADO CP, que dice la suma de los residuales de los cuadrados para el modelo de subconjuntos con P parámetros, incluyendo un intercepto entre la varianza residual para el modelo completo menos n-2p. Una gráfica de las parejas de P, CP, una por cada uno de los subconjuntos de predictores, nos va a indicar el modelo que eh, hace el pronóstico de la observación de las mejores respuestas. Los mejores modelos, un buen modelo típicamente tiene un P, CP, coordenada que está cerca de la línea de 45 grados. Y aquí lo podemos ver en la siguiente figura, el cual están encirculados los puntos correspondientes al mejor subconjunto de variables predictoras. Si la lista de predictores, de variables predictores, es muy larga, entonces los costos en consideración limitan el número de los modelos que pueden ser examinados. Otro enfoque se llama la regresión de paso por paso, en forma de pasos. Intentos para seleccionar predictores importantes sin considerar todas las posibilidades. Porque el problema es que si R es grande, entonces 2 a la R, y si cada regresión es larga, entonces eso podría tardar demasiado tiempo computacionalmente. Entonces, con Modulus CP, nosotros queremos ver situaciones donde los puntos estén cerca de la recta de 45 grados, ¿verdad? Noten que aquí hicieron un corte y pasa de 11 a 1200. Estos realmente son muy malos, pero 1, 2, 3 cae en la recta de 45 grados. Entonces, utilizar las tres variables es una buena idea. Aquí incrementamos el número de variables a ocupar, P igual a R más 1. Los procedimientos pueden ser descritos al listar los pasos básicos del algoritmo involucrado en los cálculos. Paso 1. Todas las posibles regresiones lineales simples se consideran. La variable predictora que explica la proporción mayor significante de la variación en Y, la variable que tiene la mayor correlación con las respuestas. Las primeras variables para entrar a la función de regresión. Paso 2, la siguiente variable en entrar es la que, de todas las que no han sido incluidas, hace la mayor contribución significante a la suma de los cuadrados de la regresión. La significancia de las contribuciones está determinada por la prueba F. Los valores de la estadística F deben de exceder antes la contribución de una variable se considera significativamente, usualmente se llama el F para entrar. Entonces, si pasa la prueba, el F para entrar, también está el F para salir, que está en la página, en el paso 3. Una vez una variable adicional ha sido incluida en la ecuación, las contribuciones individuales de la suma de los cuadrados en la regresión de las otras variables ya en la ecuación se prueban para su significancia utilizando la prueba F. Si la estadística F es menor que la con esa, ¿verdad? Llamado el F para remover, correspondiente a un nivel de significancia prescrita, la variable se borra de la función de regresión. Entonces tenemos un F para entrar y un F para remover. Y dependiendo si llega a esos niveles, ¿verdad? Metemos o sacamos. Los pasos 2 y 3 se repiten hasta que todas las posibles adiciones son no significantes y todas las posibles eliminaciones son significantes. A este punto, la selección se detiene, ya que este procedimiento de paso por paso
de paso por paso, no nos garantiza que ese enfoque seleccionará, por ejemplo, las mejores tres variables para la predicción. Entonces, ya que no los chequea todos. Pero la ventaja es de que es computacionalmente más rápido. Y a veces, obviamente, si tenemos grandes conjuntos de datos, si tenemos muchas variables, eso puede tardar mucho. Una desventaja segunda es que la selección automática, los métodos de selección automática no son capaces de indicar cuándo la transformación de las variables son útiles. Otro criterio popular para seleccionar es un modelo apropiado llamado criterio de información. También balancea el tamaño de los residuales de la suma de los cuadrados con el número de parámetros en el modelo. El criterio de información de Akaike, AIC, es el siguiente. AIC igual a n por la derivada natural de la suma de los cuadrados de los residuales para el modelo de su conjunto con p parámetros, incluyendo un intercepto entre n, más 2p. Es deseable que la suma de los cuadrados de los residuales sea pequeña, pero el segundo término penaliza para muchos parámetros. Globalmente queremos seleccionar modelos con aquellos que tienen los menores valores de A y C. Y vemos la colinealidad, si son colineales, ¿verdad? Si Z no es de rango completo, algunas combinaciones lineales, tales como Z por A, deben ser iguales a cero. En esta situación, las columnas se dicen que son colineales. Si las rectas coinciden en un punto, ¿verdad? Y eso es lo que es ser colineal. Eso implica que Z transpuesta por Z no tiene una inversa. Para la mayoría de análisis de regresión es muy improbable de que Z por A sea igual a cero exactamente. Sin embargo, si la combinación lineal de las columnas de Z existen, tales que son cercanas a cero, los cálculos de Z transpuesta por Z inversa son numéricamente inestables. Y esto era lo que les comentaba, ¿verdad? Que muchas veces puede que no es cero, o realmente es casi imposible que es cero, pero es probable que dé un número pequeño, y eso ya genera problemas en la estabilidad computacional de los cálculos que se realizan. Y si nosotros tenemos problemas que son numéricamente inestables, realmente los resultados no son confiables. Típicamente, las entradas de la diagonal de Z transpuesta por Z inversa serán grandes. Eso nos muestra estimaciones, varianzas estimadas grandes para los beta subis sombreros y eh, por lo tanto son difíciles detectar la significancia de los coeficientes de regresión de beta subis sombreros. El problema causado por la colinealidad puede ser se puede superponer, se puede lograr de alguna forma por, ya sea uno, borrar una de las parejas de las variables de predictor que están fuertemente correlacionadas, o dos, relacionar la respuesta Y a componentes principales de las variables de predictores. Es decir, que las filas de Z transpuesta de Z se tratan de la misma forma, y las primeras componentes principales se calculan como descritas subsecuentemente en la sección, en el capítulo 8. Las respuestas Y, después se hace una regresión con esas nuevas variables predictoras. El sesgo causado por un modelo no mal especificado. Suponer que algunos predictores importantes de variables se omiten de la propuesta
del modelo de regresión propuesto. Entonces, suponer que el mejor modelo, un modelo verdadero, tiene z igual a una matriz particionada, ¿verdad? Z1, Z2 con rango R más 1 y Y que estaría desglosado de esta forma. Igual a Z1, beta sub 1 paréntesis más Z2, beta sub 2 paréntesis más epsilon, donde valor esperado de epsilon igual a 0 y varianza de epsilon igual a sigma cuadrado por la identidad. Sin embargo, el investigador, sin saberlo, ajusta el modelo utilizando todos los primeros Q-predictores al minimizar la suma de los errores de los cuadrados, y menos z1, b sub 1 paréntesis transpuesta, por esa misma cantidad. La, la estimación de mínimo cuadrado de beta sub 1 paréntesis es beta sub 1 paréntesis sombrero igual a z1 transpuesta, z1 inversa por z1 transpuesta por y. Entonces, la situación improbable cuando el modelo es correcto y el valor esperado de el estimador es este. Es decir, beta sub 1 paréntesis sombrero es insesgado, un estimador insesgado de beta sub 1 paréntesis, a menos que las columnas de z sub 1 sean perpendiculares a aquellas de z sub 2. Es decir, que z sub 1 transpuesta por z sub 2 es igual a 0. Si variables importantes no están en el modelo, las estimaciones en mínimos cuadrados de beta sub 1 podrían ser engañosas. Ok, entonces vamos a ver un poco de la cifra 7. No la vamos a culminar porque está un poco pesado. Bueno, veamos entonces regresión múltiple multivariada. Aquí nosotros vemos, extendemos lo que ya habíamos trabajado en la opción univariada y aquí simplemente generalizar un poco. En esta sección consideramos el problema de modelar una relación entre m respuestas, y1 a ym, de un conjunto de variables predictoras z1 a zr. Cada respuesta se asume que sigue su propio modelo de regresión, de tal forma que, bueno, tenemos una matriz B más extensa, ¿verdad? Beta. El término del error, epsilon respuesta, tiene valor esperado igual a 0 y varianza sigma. Entonces el error de los términos asociados con respuestas diferentes podrían estar correlacionados. Para establecer una notación que esté inconforme al modelo de regresión lineal clásico, sea los z sub ji, denoten los valores de los variables predictores de la j intento, sea el y sub j transpuesta, las respuestas, y sea este epsilon sub j transpuesta, los errores. La matriz de notación de la matriz de diseño es ahora tiene esa forma, que tiene un tamaño de n por r más 1. Es lo mismo que para el modelo de regresión de respuesta única. Las otras cantidades matriciales tienen sus contrapartes multivariadas. Por ejemplo, para Y, que es una matriz de n por m, aquí está. Beta, que es de r más 1 por m. Epsilon, que es de n por m, y que también se puede escribir de esta forma. El modelo de regresión lineal multivariado es, por lo tanto, y igual a z beta más epsilon, con valor esperado de epsilon igual a 0 y covarianza de dos vectores de errores igual a sigma sub ik por la matriz identidad. ¿Te parece exactamente lo mismo al univariado? ¿Cierto? De que aquí estas matrices, aquí tenemos ya matrices y no solamente vectores. Las m observaciones de la j
experimentos tienen una matriz de covarianza sigma igual a sigma sub ik, pero las observaciones de diferentes intentos están no correlacionadas. Aquí beta y sigma sub ik son parámetros desconocidos y el diseño de la matriz Z tiene una j décima fila de esta forma. Simplemente indicado con la décima respuesta, el y sub i paréntesis sigue el modelo de regresión lineal y sub i paréntesis igual a z por beta sub i paréntesis más epsilon sub i paréntesis. Con la covarianza de los epsilon sub i paréntesis igual a sigma sub doble i por la matriz identidad. Sin embargo, los errores para las respuestas diferentes del mismo ensayo podrían ser correlacionados. Dados los resultados Y para los valores de las variables predictoras Z con un rango completo, determinamos los estimadores de mínimos cuadrados beta sub i paréntesis sombrero exclusivamente para las observaciones Y sub i paréntesis de las y respuestas. En conformidad con las respuestas de solución, tomamos las estimaciones de beta sub i paréntesis sombrero de esta forma. Reconectando los estimadores en mínimos cuadrados univariadas, tenemos beta sombrero que tiene esta expresión, que sería z transpuesta por z inversa por z transpuesta por esa matriz particionada, o beta transpuesta igual a z transpuesta por z inversa por z transpuesta por y. Para cada cogitación de parámetros b, la matriz de errores y menos z por b, la suma de los cuadrados de los errores y los productos cruzados es el siguiente. La selección de beta b sub i paréntesis igual a beta sub i paréntesis sombrero minimiza la suma de los cuadrados de ligación diagonal de esta matriz. Consecuentemente, la transpuesta se minimiza por la cogitación de b igual a beta sombrero. También la varianza generalizada, que es el determinante de esa matriz, se minimiza cuando la estimación es en mínimos cuadrados de beta sombrero. Utilizando estas estimaciones de mínimos cuadrados beta sombrero, podemos darle forma a las matrices de los valores predecidos y sombrero y los residuales epsilon sombrero. La condición de ortogonalidad entre los residuales, valores predecidos y columnas de z, los cuales se mantienen en regresión lineal clásica, se mantienen para la regresión múltiple multivariada. Se sigue de z transpuesta por identidad menos z por z transpuesta, z inversa z transpuesta igual a z transpuesta menos z transpuesta igual a 0. ¿Ok? Al multiplicar estos dos, ¿verdad? Con eso se vuelve la identidad y solo nos queda z transpuesta menos z transpuesta. Específicamente, z transpuesta y epsilon sombrero son ortogonales. Para los residuales epsilon sub i paréntesis sombrero son perpendiculares a las columnas de z. También y transpuesta sombrero por epsilon sombrero son perpendiculares. Confirmando que los valores predichos y paréntesis sombrero son perpendiculares a todos los vectores residuales epsilon k paréntesis sombrero, de que y igual a y sombrero más epsilon sombrero es igual a este producto. Entonces tenemos que la suma en total de los cuadrados y productos cruzados es igual a la suma de los cuadrados predichos y productos cruzados más la suma de los cuadrados de los errores residuales y productos cruzados. La suma de los residuales de los cuadrados y los productos cruzados también se puede escribir de esta forma. Y ahora tenemos un pequeño ejemplo.
ajustando una regresión de línea recta multivariada, ilustrando los cálculos de beta sombrero, y sombrero y epsilon sombrero. Ajustamos un modelo de regresión de línea recta para cada uno de los componentes, ¿no? Y aquí tenemos las observaciones. Calculamos, dice, la matriz de diseño Z se mantiene sin cambiar para un problema de respuesta única. Encontramos que Z transpuesta es esta matriz y la inversa de Z transpuesta por Z es de esta. Utilizan SAS para hacer el análisis. Esto es lo que está en el tablero 7.2 o en el panel 7.2, ¿verdad? Y aquí hacemos los cálculos un poco más a pie, ¿verdad? Z transpuesta por Y sub 2 paréntesis, beta sub 2 paréntesis sombrero, beta sub 1 paréntesis sombrero. Las estimaciones, ¿verdad? Que ahora es una matriz, los valores predecidos, Y es sombrero, los errores epsilon sombrero y la demostración de que estos son ortogonales, la suma de los cuadrados de las observaciones y de las estimaciones y de los errores. Y nosotros podemos ver de que la suma de estos dos es esta, y transpuesta por y, ¿verdad? 165 más 6, 171, 45 menos 2, 43, 45 menos 2, 43 y 15 más 4, 19. Aquí pues la suma de los cuadrados y productos cruzados, su descomposición, fácilmente se verifica lo que acabamos de hacer. Ok, entonces ya casi para terminar, tenemos el resultado 7.9 para los estimadores en mínimo cuadrado, beta sombrero, determinados bajo el modelo de regresión múltiple multivariada, con rango completo Z igual a R más 1 menor que N. Tenemos que el valor esperado se mantiene en intersecada, ¿verdad? O que el valor esperado de beta sombrero es beta. Y la matriz de covarianza que sería sigma sub, I sub K igual a por Z transpuesto por Z inversa. Los residuales igual a Y menos Z por beta sombrero satisfacen que el valor absoluto de los residuales, valor esperado de los residuales es 0 y que el valor esperado de los epsilon sub I paréntesis transpuesto sombrero por epsilon sub K paréntesis sombrero es igual a n menos r menos 1 por sigma sub I K, de tal forma que valor esperado del vector de los residuales es 0 y valor esperado ya de esta expresión sería sigma. También que los sigma sombrero y beta sombreros no están correlacionados. Si esta es la demostración, no la vamos a ver. Y tenemos unas comentarios adicionales, pero quizá eso está un poco desordenado. Mejor lo vamos a dejar hasta acá, hasta el resultado 7.9. Bien, hasta aquí lo vamos a dejar, lo vamos a retomar en la siguiente clase. Vamos a ver. Hasta aquí lo vamos a dejar. Ok, no sé si hay alguna pregunta. Todo bien. Ok. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá. El día de mañana no tenemos clase sincrónica, ¿verdad? Sino que sería un repaso para el parcial número 2. Voy a estar atento al chat por si hay preguntas. Y bueno, les deseo feliz día y pues suerte en su preparación para el parcial. Nos vemos entonces.
Gracias, igual y feliz día. Gracias, feliz día.